Shalom. Comenzamos con el estudio de la parashá de esta semana que lleva por nombre Shemot. Vamos a comenzar un nuevo libro y gracias al Eterno ya terminamos el libro de Bereshit con la parashá de la semana pasada que es Vayehi. Por lo tanto, ahora comenzamos este nuevo libro y que en esta parashá vamos a encontrar un acontecimiento que empieza a vivir el pueblo de Israel. Entonces, para Shemot, que significa nombres, vamos a estudiar la primera aliyá del capítulo 1, versículo 1 al 17. Entonces, para dar un resumen acerca de qué se trata en esta parashá, vamos a ver que los hijos de Israel que fueron a Egipto son 12. Cada uno fue con su familia y en total salieron 70 almas de los lomos de Jacob. Joseph muere y toda su generación. Los hijos de Israel aumentan mucho y la tierra se llena de ellos. Se levanta un nuevo rey en Egipto que no conoce a Joseph y el pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que el pueblo egipcio. Y por eso el faraón dice que tiene que proceder astutamente con ellos para que no se multipliquen y sean una amenaza en la guerra y se vayan. También pone capataces que los oprimen con duros trabajos, edifican las ciudades de Pitón y Ramsés, pero cuando más los oprimen, más se multiplican. Los egipcios empiezan a temer a los hijos de Israel y amargan su vida obligándolos a trabajar duramente. El rey de Egipto ordena de las parteras hebreas matar a los hijos varones que recién nacidos, pero pueden dejar vivir a las hijas. Sin embargo, las parteras temen a Hashem y no hacen caso al rey de Egipto. Entonces, en este breve resumen de qué se trata nuestra parashá, vamos a ver los comentarios que nosotros encontramos en esta primera línea de capítulo 1, versículo 1 al 17. En esta oportunidad vamos a ver tres puntos que destacan y que vamos a dar una referencia a cada uno de ellos. En el versículo 7, ahí nos dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Aquí vemos cómo el Eterno cumplió sus promesas de multiplicar a los hijos de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 48, versículo 4 de la última parashá del libro de Bereshit, en la parashá Vayehi, nos dice, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. También en el versículo 9 encontramos, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Es aquí donde el nuevo faraón está hablando acerca de la cantidad de personas o de habitantes que componen el pueblo de Israel. Entonces, si lo vemos de una perspectiva profética, parece ser que este texto indica que el pueblo de Israel finalmente será mayor que el resto del mundo. Nos referimos a todos los que por medio de Yeshua son injertados en el pueblo santo. Hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio del Mesías. Por ejemplo, en Isaías 54:1 nos dice, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, con fuerzas en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Hashem. El otro punto que es importante que destaca esta primera línea es acerca de la gradual esclavitud en Egipto. En el versículo 12 nos dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. Entonces aquí vemos que la opresión produce multiplicación. Este principio vemos en toda vida espiritual sana. Si no hay algún tipo de opresión y persecución, nuestra vida espiritual nos andamos bien
como está escrito en 2 Timoteo 3:12, que dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua serán perseguidos. También en Lucas 6:26 nos dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces no tengamos miedo de las persecuciones, sabiendo que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración al Eterno. Los conflictos y persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia de nuestro Padre Celestial. No te defiendas en los momentos de calumnia, sino que multiplícate. En Hechos 8, del 1 al 4 nos dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la comunidad de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Vemos que la persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado. La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la congregación del Mesías. Aquí vemos que la opresión sobre la comunidad de Jerusalén trajo algo bueno. Produjo una oración ferviente. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistirla y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más la Torá y el mensaje del Mesías Yeshua con el poder del Ruach HaKodesh o también conocido como Espíritu Santo. La vida de un creyente en Yeshua debe ser una vida de oración y estudio de la Torá. Un creyente normal debe apartar como mínimo una hora diaria a la oración y debe leer como mínimo un capítulo diario en las Escrituras. Un líder debe dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de las Escrituras. Una regla buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana al ayuno. Los líderes deben ayunar de 1 a 2 días por semana. Así se desata el poder del Eterno entre nosotros y se extenderá más rápido el reino del Mesías. Si no tomamos en serio estas cosas ahora, cuando no hay mucha persecución en los países latinos, es posible que el Eterno permita que venga la persecución para que tomemos en serio nuestro compromiso con el reino de los cielos. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó al Eterno y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestro sacrificio al Eterno. Y el último punto que vemos en esta aliyá es acerca de la orden del infanticidio de todo varón judío. En el versículo 17 nos dice lo siguiente, pero las parteras temían a Hashem y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Las autoridades han sido puestas por Hashem, como está escrito en Romanos 13, del 1 al 6. Aquí vemos que el propósito principal de las autoridades es castigar al que hace el mal y honrar al que hace el bien, como está escrito en Primera de Pedro 2, versículo 13 al 14, que nos dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces podemos ver y ir entendiendo que las leyes del Eterno son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no por las de los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Lo que el Eterno considera correcto es correcto y lo que el Eterno considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por el Eterno que lo ha puesto en esa posición. Las escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece. Nehemías 9:37.
Si el pueblo vive en pecado, el Eterno le da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Eterno le da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. Otros textos que hablan de este tema se encuentran, por ejemplo, en Jeremías 25, del 5 al 7, como también Ezequiel 25, 14 y también Daniel 2, 21. Es necesario someterse y obedecer las autoridades que hay, porque han sido puestas por Hashem. Nuestra obediencia a las autoridades debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. El que se somete al gobierno muestra respeto a Dios. El que se revela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras, se revela contra Hashem. Solo hay un caso cuando no podemos obedecer las autoridades, cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo, dadas en la Torá de Moshe. La voluntad y las leyes divinas están por encima de las leyes humanas, como están escritos en Hechos capítulo 4, versículo 19 al 20. Nos dice, más respondiendo Kefa y Johanán, les dijeron, vosotros mismos juzgad, si es justo delante de Hashem obedecer a vosotros antes que a Hashem, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Más respondiendo Kefa y los emisarios dijeron, debemos obedecer a Hashem antes que a los hombres. Entonces, como comentario de esta primera línea, vemos que las parteras temieron a Dios que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación a obedecer al rey. Hay que temer más a Hashem que a los hombres, como dijo Yeshua en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, en esta primera idea de en este segundo libro de Shemot que comenzamos el estudio, vamos a encontrar muchas experiencias y situaciones que nuestro pueblo comienza a vivir, y en ese desespero hay un clamor que elevan al Eterno para que sean liberados de aquella opresión de Egipto. Esto es lo que yo les quería comentar en esta primera línea. Que Hashem le bendiga. Shalom.